Revisa tus bolsillos. Ahora mismo, mira ese cambio suelto que suena en el fondo de tu coche o ese viejo frasco de monedas que tienes sobre el tocador. Porque entre miles de millones de centavos comunes y corrientes se esconde un fantasma. Una moneda tan rara, tan envuelta en misterio, que se ha vendido por $3.1 million. Tiene exactamente la misma apariencia que cualquier otra 1982D Lincoln Memorial Penny, pero este ejemplar en particular es un artefacto prohibido, un error de transición que nunca debió existir. En los próximos minutos aprenderás los secretos para identificar este tesoro multimillonario. Descubrirás los errores de acuñación, las variedades valiosas y los detalles exactos que convirtieron a un simple centavo en una fortuna de reyes. No gastes ni un solo centavo más hasta que hayas visto este video completo. La historia del centavo es la historia de los Estados Unidos, y dentro de su modesto diseño se esconden algunos de los secretos más valiosos de la numismática. Hablamos del Lincoln Memorial Penny, una pieza que comenzó a acuñarse en 1959 para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Abraham Lincoln, reemplazando el clásico diseño de las espigas de trigo que había perdurado desde 1909. Este cambio no fue menor, pues significó la llegada de un nuevo reverso que permanecería hasta 2008, convirtiéndose en un ícono de la historia monetaria estadounidense. Pero dentro de esa larga producción hay un año que brilla con luz propia, un año que representa un caos numismático, 1982. Y es precisamente ahí donde nuestra protagonista, la 1982D Lincoln Memorial Penny, se convierte en una leyenda. Para entender el valor astronómico de esta pieza, que ha alcanzado cifras cercanas a los $3.1 million, debemos viajar en el tiempo a un momento crítico para la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. A principios de la década de 1980, el precio del cobre se disparó. Acuñar un centavo estaba costando más de lo que valía, una situación insostenible para el gobierno. La solución fue un cambio de composición radical. Se pasaría del tradicional bronce, compuesto por un 95% de cobre y un 5% de estaño y zinc, a un núcleo de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Esta transición, que debía ser limpia y ordenada, resultó ser todo lo contrario. La Casa de la Moneda comenzó a producir ambos tipos de planchas, las viejas de bronce y las nuevas de zinc, creando un caos en la producción que daría lugar a algunas de las variedades más codiciadas del siglo XX. La 1982D Lincoln Memorial Penny es el producto más famoso de ese caos. Para ser más precisos, el Santo Grial no es cualquier ejemplar, sino una combinación específica y casi imposible de encontrar. La variedad de fecha pequeña, Small Date, acuñada en bronce en la Casa de Denver. Y es que 1982 no es un año cualquiera. Es el único año en la historia moderna de los centavos en el que existen 7 variedades oficiales diferentes, resultado de la combinación de 2 composiciones metálicas, 2 tamaños de fecha y 3 cecas diferentes. La Casa de Denver, identificada con la letra D en el anverso, jugó un papel crucial. Durante ese año, la mayoría de los centavos producidos en Denver eran de zinc y fecha grande. Pero, por razones que aún generan debate entre los expertos, un puñado de planchas de bronce del año anterior quedaron en las tolvas, y algunas de ellas fueron estampadas con los troqueles de la nueva fecha pequeña. El resultado fue una moneda que no debería existir, una 1982D Lincoln Memorial Penny, de bronce y con fecha pequeña. Ahora, hablemos de las características técnicas que definen a esta bestia numismática, diseñada por Victor David Brenner para el anverso con el icónico retrato de Lincoln, y por Frank Gasparro para el reverso, con la majestuosa representación del monumento a Lincoln. Esta moneda tiene unas especificaciones muy claras. Su peso estándar es de 3.11 gramos, que es exactamente lo que pesaba la composición de bronce. Las monedas de zinc, en cambio, pesan significativamente menos, alrededor de 2.5 gramos. Su diámetro es de 19 milímetros y su canto es liso, sin estriar. Pero la clave no está solo en el peso, sino en los detalles del grabado. Para diferenciar la fecha pequeña de la fecha grande, hay que fijarse en el número 2.
En la fecha pequeña, el 2 tiene una curva más cerrada y una base más corta, y además está ligeramente más alejado del borde de la moneda que en la fecha grande. También se debe observar la palabra Liberty. En la variedad de fecha pequeña, las letras son más delgadas y espaciadas. Estos minúsculos detalles son la diferencia entre un centavo común y una fortuna de $3.1 million. Pero la rareza de esta pieza no es un mito. Las cifras hablan por sí solas. Se estima que la acuñación total de la 1982 de Lincoln Memorial Penny, en todas sus variedades, superó los 6.000 millones de ejemplares. Específicamente, la acuñación de la versión de bronce con fecha grande en Denver fue de 6, 12, 979, 368. Sin embargo, de la versión de bronce con fecha pequeña, la que nos interesa, se cree que existen menos de una docena de ejemplares en todo el mundo. Sí, han leído bien. Menos de 10. Esto la convierte no solo en una rareza, sino en uno de los santos griales de la numismática moderna. Los servicios de certificación como PCGS y NGC han tenido el honor de autenticar solo un puñado de estas piezas. Una de ellas, descubierta por un afortunado coleccionista en 2016, fue certificada por NGC con una calificación de AU58, lo que significa casi sin circular, about uncirculated. El hecho de que exista en un estado de conservación tan alto es un milagro numismático. La historia del descubrimiento de una de estas piezas parece sacada de una película. En noviembre de 2016, un cazador de tesoros moderno, Paul Malone, se encontraba revisando una bolsa de 0 centavos que había obtenido de un banco local. Pero Malone no se fiaba del ojo humano. Consciente de la transición de 1982, construyó una báscula casera y se dispuso a pesar uno por uno cada uno de los 0 centavos. La paciencia dio sus frutos cuando una de las monedas marcó 3.1 gramos. Al examinarla, no podía creer lo que veía. Era una 1982 de Lincoln Memorial Penny con fecha pequeña y de bronce. La había encontrado en circulación, pasando desapercibida durante décadas. Esa pieza, que bien pudo haber sido usada para comprar un chicle, fue subastada por Heritage Auctions y se convirtió en una de las más caras de la historia. Hablemos de los errores y las variedades que hacen que los coleccionistas pierdan la cabeza. Más allá de la transición de bronce a zinc, 1982 también es famoso por sus troqueles dobles, doublet dies. Existe una variedad de la 1982 de Lincoln Memorial Penny con un doble troquel en el reverso, específicamente en la inscripción E pluribus unum y en el contorno del monumento a Lincoln. Este error, conocido como FS1801, crea un efecto de sombra o desdoblamiento que es claramente visible bajo una lupa. Aunque no alcanza los valores de la fecha pequeña de bronce, un ejemplar con este error puede valer cientos o incluso miles de dólares, especialmente si está en altos grados de conservación. El doble troquel ocurre cuando el troquel que estampa la moneda no está correctamente alineado y golpea la pieza dos veces, desplazando ligeramente la imagen. Es un error fascinante que añade una capa extra de complejidad a esta ya de por sí complicada serie. Entonces, ¿por qué los coleccionistas valoran tanto la 1982 de Lincoln Memorial Penny? La respuesta es simple: la escasez y la historia. Es el sueño de todo coleccionista encontrar una pieza que desafíe la lógica, una moneda que se acuñó por error y que representa un momento de transición en la historia económica del país. No es solo una moneda, es un pedazo de historia viviente que cuenta la historia de la inflación, la crisis del cobre y la adaptación tecnológica de la Casa de la Moneda. Cada ejemplar que se descubre añade un nuevo capítulo a esta historia, y los coleccionistas están dispuestos a pagar precios exorbitantes para poseer una parte de ella. La emoción de una subasta por una de estas piezas es indescriptible. Imaginemos la sala de subastas, el silencio sepulcral mientras el martillo del subastador se prepara para caer. Frente a los postores, en una vitrina de cristal, descansa la 1982 de Lincoln Memorial Penny. La luz rebota en su superficie de bronce, mostrando un tono rojizo y marrón que solo el tiempo y la suerte pueden otorgar.
La puja comienza baja, pero rápidamente se convierte en una batalla campal entre los grandes coleccionistas y los inversores. Los teléfonos suenan, las manos se levantan. Los números se disparan. 10.000, 50.000, 100.000 dólares. Cada oferta es un latido, cada puja una declaración de intenciones. Cuando la puja alcanza el $1.000.000, la sala contiene la respiración. Finalmente, el martillo cae con un golpe seco. La 1982D Lincoln Memorial Penny se ha vendido por una cifra que roza los $3.1 million, consolidando su lugar en el Olimpo de las monedas más valiosas del mundo. No es solo una venta, es la coronación de un sueño, la validación de que la fortuna puede esconderse en los lugares más pequeños. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal para ti. Mientras ves este video, hay una posibilidad, por remota que sea, de que tengas una de estas maravillas en tu poder. Tal vez heredaste una colección de monedas, o tal vez tienes un frasco lleno de centavos en el armario. La próxima vez que recibas cambio, tómate un segundo para mirar la fecha y la marca de ceca. Busca ese esquivo D y verifica el tamaño de la fecha. Si encuentras una moneda que pesa 3.1 gramos y tiene fecha pequeña, no la limpies, no la frotes. Colócala con cuidado en una bolsa de plástico y contacta inmediatamente a un servicio profesional de autenticación como PCGS o NGC. La limpieza podría destruir su valor. La historia de la 1982D Lincoln Memorial Penny nos enseña que la paciencia y el conocimiento pueden transformar un objeto cotidiano en un tesoro invaluable. El camino del coleccionista está lleno de estas sorpresas. Hoy hemos desentrañado los misterios de la transición de 1982. Hemos detallado las diferencias entre las fechas y las composiciones, y hemos narrado la emocionante historia de su descubrimiento y subasta. Hemos visto cómo el contexto histórico de la inflación y la crisis del cobre llevaron a la creación de un error que hoy vale $3.1 million. Hemos recorrido las especificaciones de la moneda, el trabajo de sus diseñadores y la importancia de la certificación por parte de las grandes casas de subastas. Pero el viaje no termina aquí. Cada moneda tiene una historia, y cada historia tiene el potencial de cambiar tu vida. Así que ya sabes, la próxima vez que veas un puñado de cambio, no lo des por sentado. La suerte favorece a la mente preparada. Has aprendido a identificar a la reina de los centavos, pero el mundo de la numismática está lleno de otras joyas esperando ser descubiertas. Sigue buscando, sigue aprendiendo, y quién sabe, tal vez el próximo hallazgo millonario esté más cerca de lo que imaginas. Y cuando lo encuentres, recuerda esta historia, recuerda la emoción de la caza y el valor incalculable de la historia en tus manos. Porque en el mundo de las monedas, cada centavo cuenta, y algunos de ellos valen millones.